Senado respecto de quién autorizó la permanencia, el abastecimiento, el amarre y otras operaciones que ha realizado. Esto lo firma Jorge Capitanich con una serie de interrogantes y son preguntas también que se hacen desde APDEFA. Por eso volvemos a hablar con Ricardo Alonso. ¿Cómo le va? Luis Cano, Radio Alto, Bahía Blanca, buen día. ¿Qué tal, Cano? ¿Cómo le va? Buen día a todos ahí en el piso. A ver, pónganos en autos, como diría un abogado. ¿Cómo viene la mano con todo esto? Porque hay un cruce ahí, hay quienes dicen que incluso desde el gobierno de Tierra del Fuego no puede hacerse el desentendido porque también había sido por parte del gobierno de Tierra del Fuego permitido el atraque en otro momento, en otro lugar, o el paso de este buque. ¿Qué sabe usted? ¿Qué nos puede decir? Bueno, a ver, lo que viene del gobierno específicamente, no de las autoridades competentes en el tema, sino desde el vocero presidencial, que evidentemente sabe muy poco de lo que es la actividad marítima, es nada más y nada menos que una excusa para salir del pozo que ellos mismos se metieron. Ajá. Y digo esto ¿por qué? Porque el argumento que tiene la Nación con respecto al ingreso, después si quiere hablamos de lo que significó el ingreso del petrolero a Ushuaia, pero lo que se hace mención es sobre una operación en una monoboya que está ubicada en el puerto Cuyén, que se conoce como puerto Cuyén, que está al norte de la Isla Grande. No le voy a explicar a los bahienses qué es una monoboya. Una monoboya no es un puerto. Claro. Y era un barco que estaba fletado por una empresa que hace explotación petrolera en esa zona y cargó en la monoboya parte de su bodega. De las 3 empresas que operan ahí, una es alemana, una es argentina y la otra creo que es estadounidense. Uh-huh. Es una UTE de 3 empresas que están explotando esa zona de explotación petrolera. Primero, no es un puerto, es una monoboya. Segundo, la presencia del barco en el puerto de Ushuaia claramente infringe las leyes, no solamente la ley de la provincia de Tierra del Fuego, que hay una ley específica con respecto a esto, que es la que se conoce como la ley Gaucho Rivero, la 852, que es del año 2011, a la que adhieren otras provincias, entre las cuales adhirió la provincia de Buenos Aires. Es decir, si mañana un barco de bandera británica quiere entrar en Bahía Blanca, no lo puede hacer. Entiendo. Porque está expresamente prohibido. Y decía que no solamente las leyes de la provincia, sino también las leyes en la Constitución Nacional. Ahora bien, ¿quiénes permiten la operación en la monoboya y quiénes permiten la operación en el puerto de Ushuaia? En la monoboya no solamente se fleta y toma conocimiento de la provincia, sino la que autoriza la operación es la Prefectura Naval Argentina. Que yo tenga conocimiento, la Prefectura Naval Argentina es un organismo nacional, no es un organismo provincial. Ahora, después se fue 14, algunos dicen 14, otros dicen 20 horas, estuvo amarrado en el puerto de Ushuaia. Ingresó al puerto de Ushuaia a hacer abastecimiento, es decir, le estamos dando a un buque de bandera británica la logística para que opere en el Atlántico Sur. No solamente se infringe la ley, que desde el sentido común estamos haciendo todo lo contrario. El argumento de las autoridades del puerto de Ushuaia, que después voy a hacer una aclaración con respecto a eso, el argumento es que el barco no tenía bandera británica, que el barco tenía bandera de las Islas Man. Sí. Que yo sepa, o son muy ignorantes, o son brutos, o directamente lo que intentan es confundir a la población, tanto de Tierra del Fuego como de la Argentina, porque las Islas Man son más británicas que Margaret Thatcher, pertenecen directamente a la corona británica. Claro. Y la empresa fletadora del barco pertenece a las Islas Man. Ahí hay un punto, ahí hay un punto importante que hay que recordar, porque muchos pueden decir, bueno, pero si atracó en el puerto de Ushuaia, quiere decir que las autoridades del puerto o las autoridades de la provincia le dieron autorización. Lo que pasa es que hay que recordar que el puerto de Enero está intervenido a cargo de Nación, ¿o no? O algo por el estilo. Hacia ahí iba. Las autoridades del puerto le dan el acceso y son los que después se justifican diciendo de que es bandera de Islas Man y no de británica. Insisto, o son brutos
o desconocen o directamente están tratando de confundir a la población. Las Islas Man son británicas, punto. La bandera del barco es británica. Ahora, alguien tiene que haber dado la autorización para que ese barco ingrese. Y acá no solamente es la intervención, que seguramente tiene responsabilidades en esto, pero también es responsabilidad del gobierno nacional. Es responsabilidad de la Cancillería, es responsabilidad del Ministerio de Defensa, es responsabilidad del propio presidente de la Nación, que no puede delegar facultades de este tipo. Es responsabilidad del jefe de gabinete. El único que salió a decir 4 palabras fue el vocero presidencial, nadie más. Después no se expresó nadie con respecto a esta eventualidad que puso de muy mal humor no solamente a aquellos que viven en Tierra del Fuego, sino a los ciudadanos que tenemos a las Islas Malvinas como una expresión de argentinidad mayúscula. Hace poquito, en un mundial, 11 jugadores sacaron una bandera que decía las Malvinas son argentinas, se armó un lío bárbaro, Sí. pero eso despertó el sentir malvinero en los argentinos. Parecía que estaba un poco dormido, ahí se despertó. Desde hace rato se viene discutiendo la explotación de los recursos naturales en el ámbito de las Islas Malvinas sin que la Cancillería ni siquiera se haya expresado. Sí, además por lo que usted dice y por lo que dicen desde Tierra del Fuego también, evidentemente Javier cuando dijo lo que dijo o no tenía ni idea o quiso desviar la atención. No, evidentemente quiso desviarse a otro lado y quiso buscar las responsabilidades en otro, concretamente en la provincia. Es decir, la provincia se queja, pero la provincia le dio ingreso en el Puerto Cuyel, creyendo que el Puerto Cuyel es un puerto. El Puerto Cuyel es una monoboya, insisto con esto, no es un puerto. Y en ese caso, quien autoriza el ingreso al barco es la Prefectura Naval. Es la Prefectura Naval porque es una monoboya de actividad privada. No son las monoboyas de Rosales o del puerto de Rosales, es una monoboya de una empresa, de una UTE, de 3 empresas privadas. ¿Quién autoriza? La prefectura. La prefectura pertenece a la nación, no pertenece a la provincia. Sí, sí, y con esto no quiero hacer una defensa de la provincia porque pareciera que soy amigo de Gustavo Melela, no es así. No lo conozco, lo vi un par de veces en mi vida, Gustavo Melela. Lo que sí digo es que cada uno se tiene que hacer responsable de lo que hace, de lo que dice, cómo lo dice y cómo lo hace. Acá hay responsables, y esos responsables tienen que rendir cuentas. Algunos rendirán cuenta en la provincia de Tierra del Fuego por infracción a la ley 852, creo que es, la ley Gaucho Rivero. Algunos tendrán que rendir cuentas ahí. Otros tendrán que rendir cuentas en la legislatura. Lo de Capitanich ha sido una presentación que se hizo en las últimas horas de ayer, con un pedido de informe, pero hay pedidos de comunicación también de la diputada Agustina Propato, que hemos tenido acceso, del diputado Tariana, que también nos lo han acercado, y obviamente el reclamo de los trabajadores que están fuera de la intervención. No nos olvidemos que todo esto sucede mientras el puerto está intervenido con 140 trabajadores fuera del puerto sin poder ingresar a su puesto de trabajo. Todo esto está pasando en el mismo momento. Y todo esto está pasando en un lugar, y vale hacer la aclaración, que en su momento masivamente se volcó a votarlo a este gobierno nacional hace apenas 3 años y pico. Y ha sido, junto con la provincia de Buenos Aires, las 2 provincias que más cachetazos han recibido de parte del gobierno nacional. Además hay que decir que este no es un episodio aislado. Si uno recuerda, se vienen sucediendo diferentes episodios, como por ejemplo el de hace un mes y pico, con el paso y la respuesta tardía por ese paso de un navío de guerra inglés en aguas jurisdiccionales de la República Argentina. Da la sensación que tampoco Cancillería, el Gobierno Nacional, no solamente que defiende como tiene que defender la soberanía, sino también cómo se están llevando los recursos de la Argentina, ¿no? Lo del navío, lo del barco de guerra de Inglaterra, la respuesta del Gobierno Nacional fue casi bajo presión, porque la comunidad en conjunto pedía explicaciones. Las 2 cámaras, las provincias pedían explicaciones de lo que había sucedido. La respuesta de Gran Bretaña fue que el buque estaba haciendo uso de un paso inocente con destino a Chile.
Para los que no conocen la actividad naviera, el paso inocente, no es que yo paso tranquilamente sin hacer mucho ruido, sino que tengo que comunicarlo al país o al responsable o a quien tiene la jurisdicción en las aguas territoriales, claro, cuando un buque de otra bandera, claro, y mucho más un buque de guerra, surca sus aguas. Así es. Acá no había habido aviso. La Argentina, la Cancillería Argentina, solo se conformó con el argumento de la Cancillería británica de decir que era un barco que estaba haciendo uso del paso inocente por nuestras aguas. Esto es lo que estamos viviendo, esto es lo que estamos viendo cada ratito. La intención de la privatización o la extranjerización de las tierras que cayó en el Senado hace apenas un par de semanas, se traslada al mar argentino, se traslada al Atlántico Sur. La defensa de nuestra tierra también tiene que convertirse en una defensa de nuestras aguas. Debemos defender el mar territorial. Yo le voy a comentar algo que por ahí, perdónenme si uso mucho tiempo, pero adelante. Me gustaría explicarlo. En estos momentos, en las Islas Malvinas y en su agua adyacente, sujeta a la usurpación inglesa, se están explotando los recursos naturales. Se van a explotar aún más los recursos naturales como el petróleo a través de explotaciones offshore. Pero se está depredando la pesca en esa zona. Tuvieron que suspender la campaña de calamar, un calamar que es una especie transonal, que cambia de zona, su ciclo de vida es muy corto, dura un año, pero se traslada de un lado al otro, porque lo pescan con barcos arrastreros españoles. Barcos españoles que no solamente están pescando en la Argentina, sino que también sus empresas madres están radicadas en la Argentina pescando también. Y esto está prohibido por la Constitución, pero no se ha visto a nadie de la Cancillería que haya dicho, che, a ver, hagamos un seguimiento de quiénes son los pools de empresarios que están pescando en el área de Malvinas, para saber a ver si tenemos alguna empresa que está en la Argentina disfrazada con otro nombre que pertenezcan al mismo grupo. Y hay muchas. Desde hace muchos años las empresas pesqueras españolas actúan desde Malvinas con los permisos del gobierno de las islas, ¿no? Sí, señor. Ahora hay 14 barcos parados porque tuvieron que suspender la zafra. 14 barcos, no lo digo yo, lo dice la publicación más conocida española, que es el portal Faro de Vigo. Está anunciando que están sorprendidos porque tuvieron que suspender la zafra y hay 14 barcos arrastreros. ¿Por qué la suspendieron? ¿Porque no hay calamares? Porque lo que están agarrando es calamar chico porque hacen pesca de arrastre. A ver, en la Argentina se hace la pesca del calamar, la pesca de arrastre es incidental. Se pesca con pota, es decir, es una pesca selectiva, se pesca con una especie de anzuelo. Los barcos chinos que están en la milla 201, que son los que supuestamente depredan, que es verdad que depredan y que se llevan el recurso antes que entre aguas argentinas, esto es todo verdad, pero también pescan con pota, pescan con anzuelo. En cambio, los barcos gallegos, y digo gallegos porque son de Galicia, sí, los barcos gallegos que están en aguas de Malvinas están pescando con red de arrastre, lo que genera una depredación enorme, y nadie puede decirles nada porque no se permite de que se le diga nada a Gran Bretaña con respecto a eso. Todo esto viene atado de la mano. Hay, sinceramente, y lo digo a título institucional, estamos convencidos que hay una intención del gobierno de ceder los recursos naturales al país extranjero que más presión nos pueda hacer. En estos casos estamos sujetos a lo que pueda hacer Gran Bretaña y en el caso de Tierra del Fuego a lo que quiera hacer Estados Unidos con respecto a la isla, a su puerta hacia la Antártida. Ricardo, un gusto la charla, lo llamamos en cualquier otro momento. Gracias por estos minutos para nuestra radio en Bahía. No, gracias a usted, Cano, un abrazo a todos. Muy amable, Soledad. Estábamos escuchando a Ricardo Alonso, Luis. Viste, vino